¿Qué tal? Muy buenas noches. Estoy muy contento y muy agradecido con don Rubén Pacheco por abrirnos las puertas de su casa, con la familia Pacheco, por recibirnos aquí en esta morada tan amena. Estamos muy contentos en el podcast Colecciones de llegar a esta entrevista. Es algo que para nosotros era muy importante darles a conocer a todos ustedes un personaje dentro de la charrería, dentro de la tauromaquia, en el mundo de la talabartería, tan importante como lo es don Rubén Pacheco. Don Rubén, muchas gracias por la invitación y además por recibirnos en su casa. Muchísimas gracias, están en su casa, como les dice hace rato, y pues para tu papá, como siempre, que tenga mucho tiempo ya de conocerlo. A ti también desde chiquito, ¿verdad? Sí. Y a tu hermano, bienvenido a su casa. No, hombre, muchas gracias. Pues para empezar, y algo que solemos hacer en el programa, nos gusta que nos platiquen un poco acerca de su historia. ¿Cómo fue usted que empezó cuando empezó en la charrería? Que sobre todo es el medio donde principalmente nos conocemos y donde nos conocemos ya de hace tiempo. Y pues si nos puede regalar una pequeña anécdota de aquellos días cuando usted ejerció la charrería y posteriormente cómo es que viene a ser ya locutor y juez. Pues mira, la historia es larga. Yo te puedo decir, haciendo un poquito de historia, de dónde vengo, algunas otras veces que me han preguntado, ¿por qué charro? ¿Verdad? Es como que es la pregunta clave, ¿no? ¿Por qué la charrería? ¿Por qué charro? Yo les contesto que yo prácticamente nací entre las pezuñas de los toros bravos y los cascos de los caballos. Porque yo nací en la mera hacienda de Xajay, la hacienda que está en el estado de Hidalgo, ahí en los límites con Querétaro. Ahí nací, mi abuelo don José Pacheco Camacho, era muy famoso, fue el güero, así le decían, caporal de Xajay, de la hacienda de Xajay, que fue una de las grandes haciendas, de las mejores haciendas en ganado bravo, esto se remota a principios del siglo pasado. Entonces mi papá fue el caporal de ahí, y ahí tenía una parada de vaqueros, que le decían los vaqueros viejos, eran como unos 10 vaqueros, porque había muchos miles de hectáreas ahí, había muchas cabezas de ganado, puro bravo. Mi abuelo era el caporal de ellos, pero ya después, conforme se fueron acabando, con el tiempo, los vaqueros viejos, fueron entrando todos los hijos de mi abuelo a la vaqueriada. Sus tíos y su señor padre. Mis tíos y mi papá. Ya si al ratillo sacan por ahí está mi abuelo del que hablo, y ahí está mi papá. Sí, claro. Ahorita Ajá. en un momento más vamos a presentarles un poco acerca de la casa de don Rubén, que está preciosa, no por nada, pero todos los cuadros, las monturas, todos los detalles, y ya los estaremos viendo más adelante. Bueno, entonces decía que es una historia para mí muy grande y muy bonita, porque me pasó lo que José Rubén, aquí en esta casa, cuando nació José Rubén, teníamos una yegua chaparrita, corrientita, no era fina la yegua, y estaba parida cuando él estaba chiquitito. Yo me iba a trabajar, pero mi papá ya después me enseñó las fotos, lo amarraba de medio año, lo amarraba con los cientos y él lo traía paseando. Por eso yo digo, oye, José Rubén, entonces se aprendió a andar a caballo antes que caminar, ¿sí? Y lo que se dice, hay un refrán que dice que lo bueno es desde chiquito. Sí. ¿Sí? Sí, dicen que la charrería es de babas. Es de babas, no con barbas, efectivamente. Entonces yo siento que José Rubén, no porque sea mi hijo, pero siento que es buen charro. Entonces, te digo, de ahí viene en que nacimos entre los caballos, entre los toros. O sea, yo toda la vida vi toros bravos, toda la vida vi caballos. Entonces yo siento que es como un hijo de un futbolista. Pues seguramente va a ser un futbolista en el futuro. Un beisbolista, pues va a ser beisbolista el hijo, porque es lo que ves primero. Entonces yo siento que de ahí me nació, y dice, mi abuelo se murió cuando yo tenía 6 años. Pero dice mi papá que él me hizo, cuando era yo chiquitito, te digo que, ¿sí? Vamos a hablar de 4 o 5 años, que me hizo una riatita, y no sé cómo le digan por aquí, pero allá en el rancho, donde lazaba uno a pie, que no traía la montura, y se le decía borcones, se metía un palo en medio del corral, y ahí enredaba la riata. Entonces dice mi papá que ahí mi abuelo me enseñó, a ver, órale, mijo, lázele, y ahí me enseñó a lazar, así de chiquito. ¿Y usted se acuerda de su abuelo?
Fíjate que muy apenitas, ¿eh? Te mentiría si te digo que me acuerdo. Sí. Muy apenitas. Te digo, yo tenía 6 años cuando él se murió. Entonces, pero yo tengo un recuerdo grandísimo de él por todo lo que mi papá me platicaba, Claro. ¿sí? Entonces yo ahí me empecé a enterar de la historia, que era un señor, pero un señor charro, no de charrería actual, de los charros antiguos. ¿Qué es un charro antiguo? ¿Qué es lo que- Cuando las habas en el rancho, o ya fuera rancho de Abasto o rancho de Lidia, ¿verdad? La hacienda, esto nos viene, y de acuerdo a lo que hemos estudiado, porque agarramos libros y libros y libros, obviamente que hay gente que dice una cosa y hay gente que dice otra, Ok. ¿verdad? Entonces ahí también hay que meterle criterio uno, pero lo básico es que era, cuando los españoles en 1519 trajeron los primeros caballos a México, se extendió el caballo, se extendió el toro, las vacas, las borregas, las chivas, porque es lo que trajeron ellos. A eso aquí no lo había. Entonces se dice que era todo México, lo tenían a su disposición. Entonces hicieron grandes atajos y manadas de caballada, de mulada, de burrada y de ganado bovino, ¿verdad? Entonces hubo un tiempo en que, porque hubo una provisión de parte de España, donde los indios de aquí, que éramos los nativos de aquí de México, no podíamos montar a caballo. Fue Pero- en la época de las haciendas. Sí, no, más atrás tantito. Cuando traen el ganado acá, En la época del porfiriato. estamos hablando, digamos. no mucho más atrás, estamos hablando de hace 500 años. Entonces, digo, se hace un animalero pero Y grandísimo de además todo. había las condiciones para que se dieran animales como los caballos, todo el animal. No, había las bueno, condiciones. Te digo que tenían, pues era todo México de los caballos y de las vacas y de los toros y de todo. No había cerca, no había nada, o sea, no estaba organizado, pues. Entonces, ya cuando no pudieron con el ganado que se metía a un lado, se perdía y había muchos problemas, es cuando empezaron incluso a marcarlos para saber cuál era tuyo y cuál era tuyo. Entonces podemos No decir sabían. que esto vino de los españoles que tenían sus extensiones de tierra. Ellos son los que propiciaron eso, porque ya el nativo de aquí, te digo, si había una prohibición de que montaran a caballo, después ellos mismos tuvieron que sacar permisos para que montaran, porque no podían controlar el ganado. Claro. Ellos Nada mismos- más, ellos eran sus trabajadores, los nativos eran sus Ellos trabajadores. ya lo tuvieron que a fuerzas montarlos para que pudieran trabajar el ganado, porque el ganado ya era un problemón grandísimo. Y entonces de ahí empiezan a hacerse las haciendas, ya con terrenos, ya con corraletas, ya Potreros. con corrales. Primero potreros, ya después los embudos y todo el movimiento para el movimiento del ganado. Entonces ya por ahí es donde empezaron las famosísimas travesiadas, no sé si se las has oído, es donde nace la charrería, porque en las fiestas de los pueblos dicen que competía un hacendado con otro. Tú tenías tu hacienda, él tenía su hacienda, y en la fiesta del pueblito o del rancho o lo que era, los ponían a competir. En aquello que era muy primitivo, en la zar, ahí no había que manganas y que floreo, nada. La zar a la vieja, por eso se dice a la vieja usanza. Ni siquiera eran lienzos constituidos. Nada, eran corrales. Eran corrales. Y entonces ahí se armaba la fiesta y luego la comelitona y el pulque, había mucho pulque, y de ahí nace la fiesta de la charrería. Nomás que fue mucho tiempo, te digo, durante las haciendas que fueron ya de ahí para acá, y lo hacían en las haciendas. Pero ya después se empezaron a salir, ahora sí que los patrones, los hacendados para las ciudades, y es donde empezaron a edificar los lienzos. Se acordaban de los corrales de sus haciendas y empezaron a edificar los lienzos. Ahí nacen los lienzos que hay en todo México. Y es que si usted se percata, el lienzo está constituido por el ruedo y por la manga, que podríamos decir son dos corrales. ¿Sí? Porque cuando cerramos las puertas grandes, Ujú. queda el ruedo para las manganas y además está el chute donde se despacha el ganado para el coleadero y para los Claro, claros. te digo, ya de ahí nació todo y ya se fueron adecuando a cada faena, ¿verdad? Pero antes incluso eran mallegueras rectas, ahí eran los lienzos. Donde estaba recta la malleguera que hacía algo de cerca, ahí eran los lienzos de ellos.
los corrales cuadrados, hexagonales, como fueran, ahí lazaban. Entonces ya después fueron adecuando todo, hacer el lienzo, ya con forma rudimentaria, pero hacerlo, el ruedo que tú dices, ya fueron acomodando todo, pero fue de acuerdo a la necesidad que ellos tenían para travesear, que es como se le llamaba. A la charrería se le llamaba travesear. Ya, por ejemplo, cuando lazaban o pialaban, le metían el pial a un toro o a una mangana iba, pero era remolineado nomás, o sea, Claro, no, y la tiraban, ahí empezó las jineteadas, ahí se le trepaban, no sé si han visto ya en algunas, luego por ahí algunos canijos en algún lienzo, que cuando ya no están charreando, de repente por ahí tumban un toro, y llega uno corriendo y se le manda. Y fíjese que eso nos platicaba don Manuel Osornio, ahorita que fuimos para allá a Rancho El Secreto, nos decía que su papá de él era herrador, le tocaba ir a herrar el ganado. Pero herradores, ¿no herradores o marcar? De marcar. Marcar ganado. Okay. Entonces lo contrataban o le pedían el favor para ir a ciertas comunidades de ahí mismo de Aculco, y que había que ir a caballo, había que ir, había que lazar el ganado para marcarlo, y que ellos mismos en su juventud y en esos años se les montaban al ganado, y de ahí le echaban jineteadas al ganado cerrero. Dice, no eran toros de rodeo ni nada, pero era el ganado ahí del rancho. Ándale. Entonces empieza la hacienda de Xajay como esa hacienda y como esa ganadería, pero de toro de lidia. Sí, mira, fíjate que la historia de Xajay, te la voy a decir. En 1790 y tantos nace la ganadería de Casadero. Así llamaba. No Casadero el de acá arriba, no. Estaba en Toluca, en el Valle del Lerma, del río Lerma. Entonces los dueños de ahí, los hacendados de ahí, mucho tiempo tuvieron el ganado. Pero no sé si sepas, los que están, no sé si les haya platicado Adolfo, los que están adentrados en la ganadería brava, hay que refrescar la sangre. O sea, tú la dejas y se va deformando. Sí. ¿Sí? Sí. Entonces tienes que estar refrescando la sangre, metiendo nuevos sementales, para que te acomode la ganadería. O sea, hay ganaderías que se van hacia abajo, ya no embisten muy mal o en lo bravo. Y entonces hay que refrescar la sangre del ganado. Entonces, este hombre no refrescó, yo creo que no sabían todavía, o no sé, y empezó a degenerar la ganadería de Casadero, de 1790 y tantos, fíjate de cuántos años estoy hablando. Y ahí en el mismo Valle del Lerma, de repente surgió otro ganadero que tenía la hacienda, tenía una hacienda de la Torre y Mier, que ese hombre se casó con la hija mayor de el que fue hombre muchos años presidente de México. No. Que fue muchísimos años y que lo exiliaron a Europa, hombre. El general, hombre, Chihuahua, aquí lo traigo. Bueno, ese ganadero se casó, Porfirio Díaz. Se casó con la hija mayor de él, de la Torre y Mier. Y él era dueño de una hacienda ahí pegadito a Casadero. ¿Sí? San Nicolás Peralta se llamó la hacienda. Bueno, entonces él, lo que le quedaba a Casadero, él se quedó con él. Y ya él refrescó y ya hizo sus movimientos y muchos años duró de ganadero él. Casadero se acabó, pero San Nicolás Peralta empezó como ganadería. Entonces, ahí mismo en el Valle del Lerma, ahí había un señor, don Julio, que fue el papá de los que al último fueron los ganaderos de Xajay, don Mundo y don Jorge Guerrero. Él era el padrastro, no era el papá, porque él ya cuando se casó con la señora, ya venían los dos niños chiquitos. Eran los dueños de aquí enfrente al Piojo, ¿te acuerdas? Al cine, el casononón de cantera que está ahí, eran los dueños de ahí. Entonces ellos eran los dueños de la hacienda de Xajay, el señor don Julio. Entonces ya lo crecieron los muchachos y me contaba mi papá que al principio pues era ganado de abasto, o sea, ganado de carne, porque era grandísimo ahí. Entonces, ya cuando se vino la revolución, que fue a principios del siglo, la revolución está en 1910, ¿sí? Pero empezó el movimiento desde antes,
Y entonces ya había las gavillas de revolucionarios que hacían mucho daño, aparte de que hicieron la revolución y todo, robaban mucho, no se iban a robar el ganado, que se robaban las mujeres, se robaban todo. Entonces yo no digo que todos, ¿verdad? Pero como viene la historia, sí hubo mucho bandidaje, dicen, yo no lo vi, ellos no me lo contaron. Entonces dicen que una gavilla de esos pasó ahí en la hacienda de San Nicolás de Peralta y mataron el ganado, se robaron los caballos y hicieron un fechorín que casi acabaron con la ganadería. Entonces, el papá de estos muchachos de aquí va a decir, ¿ese qué? ¿Qué punto tenía? El administrador de la hacienda. Pero él ya tenía su hacienda acá. Entonces, cuando pasó la revolución ahí, que casi acabaron con el ganado, lo poquito que quedó, él se lo compró a De la Torre y Mier, y con eso inició Chagay. Y mi abuelo, dicen que ahí llegó jovencito, llegó allá ahí y a él lo encargaron del ganado bravo, ¿sí? Entonces por eso viene la historia, ¿sí? Y por eso hablamos hace ratito de los vaqueros viejos, que eran gente mucho más de más edad que mi abuelo. Y ya lo te digo, ya compuso toda su parada de vaqueros, ya con los hijos de él, que cuántos eran, mi tío Ernesto, Venustiano, el que fue pescador, mi papá, Adolfo, Chucho. Te digo que como era grandísima la ganadería, eran como 10 vaqueros. Entonces ahí se enseñaba todo, porque tenían caballos, tenían los que querían, mulada, la que querían, ganado, mi abuelo tenía, te hablo de mi abuelo, tenía caballos, tenía vacas, tenía chivas, tenía borregas, tenía vacas. Ellos nacieron como casi hacendados, Rigo, sin serlo, ¿verdad? Obviamente. Pero todo con el aval del ganadero, que quería mucho a mi abuelo, ¿sí? Y entonces de ahí nacen ellos y se enseñan a todo. A arrendar. Mi papá, ve Rafael qué bueno salió arrendando. Mi papá era un señorón. Mi papá hubiera sido de la época esta, si hubiera hecho millonario arrendando. Era un señorón arrendando. Rafael muy bueno, pero no le llegaban ni los años. Y yo menos. Yo te arriendo un caballo para vaquerear, donde pare, corra, lace y extraordinario para el ganado. Pero uno de cala, jamás, nunca pude hacerlo. Digo, te soy honesto. Entonces ya aprendieron ellos desde arrendar, de errar, de todo el movimiento del ganado, que el ganado bravo lleva un movimiento muy, ¿cómo te nombraría? Muy específico, Rigo, porque tienes que traer todas las líneas como deben de ser. En el argot taurino se le llama enriate, aquí en México se le llama enriate. Enriatar es tener toda la línea. ¿Cuál es el abuelo? ¿Cuál es la abuela? ¿Cuál es el papá? ¿Cuál es el tío? ¿Cuál es el hermano? La hermana? Y es donde nacen los toros extraordinarios, que sabes. Ahorita les cuento la historia de Gotita de Mil, que está ahí, y la de Bate, que está aquel. Esas son puras historias pintadas. Yo todo lo que pinto, yo lo saqué de fotos que mi papá tenía en blanco y negro, y de todas las historias que él me contaba, por eso yo no lo vi. Yo eso no lo vi. Entonces de ahí nace todo lo que yo pinto, y tengo ahorita como unos 4 o 5 que están hermosos, nomás que no los he acabado, Rigo. Y no sé dónde los tengo, como ves que ha habido remodelación aquí, levantamos todo y encajamos y todo, y ya no supimos dónde quedaron, hay que buscarlos. Pero entonces te digo, la historia así viene, y por ejemplo la historia del ganado, primero desde que lo empadras, donde le metes a las vacas el semental. Entonces tienes que tener un semental para cada lote de vacas, 30, 40 vacas, para todo el año. Nomás que el semental dura nada más medio año con ellas. Y medio año se recoge para meterlo al grano, porque salen bien flacos, es obvio, ¿verdad? Trabajan medio año y salen muy flacos, muy fregados, y hay que superalimentarlos para levantarlos para el siglo que viene. Entonces te digo, lo primero que tienes que hacer es, al momento de que nace el becerro, ya tienes tú tu potrero, tienes 40 vacas, y ya sabes que el papá nada más es uno, pero vacas hay 40. ¿Sí? Entonces, ¿cómo controlas eso? Se llama aretar. Es el término, aretar. Entonces, cuando están recién nacidos, o de que están ya de una semana, de 15 días,
porque hay veces que la vaca los esconde, no los enseña. Cuando los hayas chiquititos, están ahí echaditos, ahí llegas y les pones un aretito aquí. Ese arete normalmente trae el número de la mamá. Tú ya sabes qué vaca fue, ya viste la vaca que lo parió, pues la vaca fulana, sale, le pones el arete con el número de la vaca fulana. Y ya cuando sabes, ya cuando anden por allá juntos, que no ande con la mamá, ya es que los se juntan los atajitos de 10, de 5, ya sabes de qué mamá es, y no le pierdes el enriate. ¿Y a usted le tocó todo eso? Todo eso lo viví yo. Entonces, ya luego de ahí, a los entre 8, 10 y 1 año de edad, ya se le quitan, se destetan, se le quitan la vaca y ahí es donde la asamos. Todo es asado. Todo a pezuña en el cerro, todo es asado. Se laza, va un camión, se sube al camión y ya que tiene normalmente nosotros nos íbamos una semana por potrero. Pues eran 40 becerros más o menos, 35, 40 becerros. Entonces ya que llenábamos el camión con todo lo de ese potrero, al corral, y ahí a la semana, a los ganaderos iban todos los fines de semana, y les gustaba ver el herradero. Entonces hacia el sábado, ya que sale el patrón, nada más lo esperaban, ya teníamos ahí en las corraletas los becerros, y había que meterse en una corraleta como esta, nomás que redonda, agarrados a mano, a mano. Nos metíamos gavillas de 3 gentes, y atráncate los topes, patadas, hasta te mordían, No, son durísimos. Un becerro de 10 meses, entre 3 no lo sostienen, Rigo. No, tienen una fuerza y se arrancan y te pegan. No, te hacen de todo, Sí, es duro, pero es muy bonito. Había que errar los 35 becerros. Todos. El día que ese día, el día que te digo que esperábamos al patrón, que era el sábado normalmente, ahí cerraban todos. ¿Cuántas personas estaban trabajando ahí? ¿Como unas 8? Más o menos. Y entre el que estaba... Mira, era mi papá, yo que era su segundo, estaba Rafael ahí un tiempo, nos ayudó, y había como 4 o 5 vaqueros. Y todos había que entrarle. Y luego cuando... calentando porque en ese tiempo cerraba con calor. Sí, con calor. Se habían hecho haz de cuenta como hay, pero en redondo, y ahí con leña se calentaban los fierros. Y aquí sacabas el becerro, estaba aquí la corraleta, sacabas el becerro agarrado, aquí lo tumbabas, lo barbeabas, ¿si has oído lo de barbear? No. Que se le mete este dedo en el hocico. Okay. Y a la hora que haces el impulso para levantarlo de aquí de lijar, lo agarras con una mano y le tuerces la cabeza y solito cae. Nomás le das fuerza y lo levantas y cae solito. Entonces ahí se tumbaban y rápido mi papá, que era el que marcaba, un vaquero le llevaba el fierro, él ya no se movía, estaba tumbado el becerro aquí. El vaquero le traía el fierro de ahí, se lo daba y él erraba. La numeración, el hierro de la casa y el año, porque se les pone también el año de nacimiento. ¿Sí? Esto es todo lo que se le hace al ganado bravo. Bueno, esa es la segunda fase del ganado bravo. Te digo, sobre 1 año, para no meternos en tanto lío. Sobre que tienen el año. El aretado es naciendo, o a los 15, 20 días, cuando te le enseña a la vaca que ya dice, quizá. Entonces hay que lazarlo también, ya cuando están grandecitos, y corren para que los alcances, No, el ganado bravo es como un venado en el cerro. Corren fuertísimo. Además están acondicionados para eso. Sí, porque crecen en el cerro. Ajá. Y tienen que bajar a los abrevaderos a tomar agua y luego de regreso. Y andan en manadas. Sí, no. Lo básico en el ganado es que por eso muchos ganaderos, de los ganaderos viejos, ya los de ahora ya normalmente tienen en corrales el ganado, ya no. No es como antes, estaban empotreados. ¿Y ellos qué hacían? En este lado del potrero, la comida. Y en este lado del potrero, el agua. Todos tenían que hacer ejercicio. Ahora en España ya sacaron la moda de los correderos, ya los corren. Sí. Hay correderos de 4 o 5 kilómetros alrededor de algunos potreros y ahí los corren 2 o 3 veces por semana. Y sí los tienen en condición, porque en España, no tanto aquí en México, pero en España, hubo unos años que de tiro por viaje se caía el ganado. Lo estaba toreando y se caía. Sí. Y con eso lo evitaron, fíjate. Alguien lo implementó. Ajá.
Entonces te digo, siguiendo con eso, ya vamos en la segunda fase del ganado. La tercera fase a los 2 años, tanto hembras como machos, hay que tentarlos. Entonces ya se llevan, por ejemplo, si eran 60 machos, los llevábamos, todo el atajo. ¿La tienda es para la separación del ganado, Rubén? No. Para que tú como ganadero entiendas, si tienes tú ya la referencia del enriate, para que te asegures. ¿Qué pasó, mi Alex? ¿Qué pasó? No, buenas tardes. Bienvenido, estás en tu casa, mi Alex. Qué bueno que viniste. No. Adelante, mi Alex. Estás en tu casa, ya sabes, ¿eh? Entonces, Les dije que no le habías traído. regresamos Aquí, tantito, Rubén. mira, aquí tenemos todavía de las del pitayo, mira. Ah, no, perdón. No. Tantito, Rubén, a lo del la tienda de los toros, de los becerros. Mira, ¿Todavía es becerrada ahí? mira, es el becerro con el pitoncito como un platanito. Ok, ajá. Y la becerra 2 igual, años. de 2 años, Ajá. ahí se tientan. Pero se tientan diferentes, no creas que se tientan igual. O sea, por ejemplo, la nacencia normalmente era de 70, 80, 60 machos. Ok. Y otros tanto de hembras, más o menos se van unas 5 o 6 más hembras o unos 5 o 6 más machos cada año. Ok. ¿Sí? Pero te digo, hay que llevarlos. El macho se lo tiene en un potrero. Ahí empiezas a darles de comer. Que se enseñen a comer el grano, a comer la alfalfa, a comer todo. Los tienes en un potrero, todos. Y aquí hay otro detalle. En la nacencia, los becerros que nacen primero, están grandísimos. Los que nacen en medio están medianos y los chicos son ratones. Sí. Así les decimos la ratonada porque hay unos que casi se mueren porque ya les toca muy mal pasteo, Rigo. Ok. Los que nacen primero les toca lo mero del agua. Las vacas están gordísimas, les dan mucha leche y ellos alcanzan a comer también. Los que vienen medianos agarran la mitad. Pero ya los chiquititos, los que nacen al último, ya sus pobres ya andan, hasta tuercen las patas, porque Rastrojeando, como les dicen. no, ya las vacas Sí, no ya tienen, las ya las vacas no tienen leche, Rigo. Sí. No, y además depende de la temporada en que nazca, ¿no? Que nazca. No, por eso te digo que depende de cómo nacen. Los primeros son los buenos. ¿Los Los primeros me- en qué temporada nacen? Pues mira, empiezan a nacer hay algunos que desde la primavera empiezan, pero la mera época de nacencia es en junio, mayo, En junio, tiempo por de ahí. lluvias. Sí. Y ya los medianos, ahí se van a agosto, septiembre, y los ratones, o Pues, noviembre, en el diciembre, ya invierno, cuando ya no hay ya no hay nada. nada. ¿Sí? Oye, Rubén, esa es la historia del toro. Sí. Tu historia tuya como vaquero. Bueno, mira, Como vaquero acerca de... Nosotros queremos saber cómo se hace un caballo para los toros, porque es diferente el caballo. sí, no. De un caballo de cabalgata, un caballo de charreado. Para todo hay caballo. Por eso dice el dicho, para los toros del Jaral. Los caballos ya caballos mismo. de allá mismo. Entonces, ¿cómo hacen los caballos y cómo bajas los toros cuando van a una tienda? Que eso fue parte del trabajo de tu papá, de toda la Y mío, yo le familia ayudé, que nos está yo le diciendo ayudé en 10 años. conjunto contigo es lo que queremos saber, porque la gente muchas veces a veces ve la corrida. No Nosotros saben. nos ha tocado ir a las corridas de toros siempre que hay aquí, sí tenemos la oportunidad de ir a ver, pero mucha gente no sabe lo que es hacer un caballo, bajar el toro, acomodarlo y escoger los toros, la corrida que va a ir, cómo la escoges, cómo bajas el toro Claro. para una corrida, ¿no? Mira, por eso íbamos en las etapas que vamos, ¿no? Ujú. Ahí voy a llegar. Te digo que pasa la tienda y la tienda se lleva, todos los toros se llevan, chicos, medianos y grandes, se tientan el mismo día. Y ahí la tienda de esos es con normalmente una vara de mezquite, Ok. 2 matadores de toros. Ahí no se le enseña ningún capeote ni muleta, nada. Nada, entra virgen el toro completito, nada más con el caballo de la pica. Ok. ¿Sí? Entonces para ponerlo, si tú le das en una corrida, ponen el toro con el capote. Sí, es Ya ves que lo van llevando Sí. y se lo ponen enfrente del caballo para que la pica. Correcto. Acá no, acá son 2 matadores que se llaman colleras. Ok. Y entonces al becerro lo van llamando con las varas y el becerro sin nada, casi le llega el becerro, Ya cuando le va llegando lo toca el de acá y se lo quita y luego le toca el de acá hasta dejarlo en el caballo. Ok.
¿sí? Entonces, esa es la tienta de un toro. Y ahí lo que decías ahorita, y ahí el ganadero ve, pues, cuántos puyazos le dan, de qué distancias, si cortas, si medianas, si largas. Sí, ahí es donde se ve cómo mete la cabeza el toro. Esos toros que llegan y cabecean y están corneando, eso no. El toro bueno es el toro que mete la cabeza en el cincho y ahí se queda empujando, que empuja con los riñones. Ese es el toro bueno. Entonces son detalles que tiene que ver tanto el ganadero como nosotros como encargados. Y ahí es donde el ganadero trae sus hojas de calificación de cada toro, donde viene el papá, la mamá, los abuelos, el color, el número, todo lo del animal, y ahí va haciendo sus anotaciones. Y es lo que va a los libros, para ya después llegar, este toro, ¿para qué corrida va? ¿Sí? Bueno, esa es la tienda de machos. Así, en un solo día, los 60, 70 machos. Y las hembras ya es diferente, Rigo. Esas, por ejemplo, las teníamos en un potrero grande de hartas hectáreas y había que lazarlas. Había que lazarlas. ¿Y son, aparentemente son más bravas que el mismo toro? No, es lo mismo. ¿Es lo mismo? Es lo O sea, mismo. ¿tienen la misma bravura? Es lo mismo. La bravura, Rigo, es la misma. Porque a veces estamos precisamente desinformados y decían mucho que la becerra, las vacas, pues ¿qué será? Por la maternidad, por lo que serán más bravas todavía que el toro No, más. no, mira, la vaca, la gente que dice eso es porque ha visto, porque defienden mucho al becerro. Dicen, esa es la maternidad que dicen, ¿no? Claro. Porque defienden, cuando tienen el becerro, de hecho, cuando te digo que aretábamos, que las agarrábamos con el becerro chiquito, entre 2 o 3 vaqueros se llevaban la vaca toreando para que uno se pudiera bajar a aretar al becerro. ¿Sí? Incluso muchas veces cuando la vaca estaba muy cerca, que sentías que ya se regresaba, bajabas, alzabas el becerrito, saludabas a mi papá, que mi papá es el que los aretaba, y ahí arriba, atravesado arriba de la montura, ahí los aretaba. Y ya eso ya nomás de la colita los dejaba caer ahí. ¿Sí? Entonces digo, todo tiene una forma muy especial, Rigo, de trabajo. Tan especial que no deja de ser especial el toro de Lidia. Sí, no. El toro de Lidia es especial por naturaleza, nace y volvemos a lo mismo, a lo que yo te digo, la gente que maneja ese ganado, la gente que maneja una corrida, que maneja todo eso, también es especial, Rubén. Sí, no, todo, tienes que saber, ahí no puede meterse un improvisado porque la va a cajetear en las primeras de cambio. Es cuando un toro se arranca, el toro te avisa, Rigo. ¿Es correcto? El toro te avisa. Y hay veces, con Rafael nos pasó una vez un toro que le pusimos el 7 puertas porque le gustaba tumbar las puertas y se salía un burlón, Hubo un tiempo que en el Palacio de los Deportes de México implementaron una plaza. Y hicieron un ¿cómo se dice? Donde hicieron muchas corridas. Pero ahí ya ves que ahí es para deporte. Y improvisaron la plaza y la adaptaron y ahí hicieron las corridas. Yo ese toro ahí lo llevé. Se llamaba el 7 puertas. Ese te digo. Una vez estábamos viéndolos, ¿qué te diré? De aquí a 50 metros de donde estaba todo el atajo. Todos estaban ahí. Y estábamos Rafael y yo viéndolos de frente. Entonces no estaba ningún vaquero, nada más estábamos él y yo viéndolos. Y de repente el toro dio unos pasos adelante de aquí a ahí y nos levantó la cabeza. Y le digo a Rafael, vámonos, Carlos, porque se viene el toro. No le acababa de decir cuando se nos viene el hijo de su madre. Y un toro tiene mucho más arranque que un caballo. Sí, por supuesto. En lo que volteamos los caballos, nos llegó en medio. Se metió en medio de Rafael, aquí, y a mí me tiró la cornada. Y fíjate, ni a la yegua ni a mí me pegó. Me enganchó la pierna con toda la acción. Un rato me llevó así enganchado. ¿Ibas corriendo con la yegua Sí, y no. con el toro ahí? Te digo que nos alcanzó lo que dimos la vuelta a los caballos y pélale. Pues me alcanzó, me enganchó, harto rato me llevó enganchado de aquí con toda la acción de la esta. Y venirse ni a mí me pegó ni le pegó a la yegua. Exactito le atinó a mero. Es nomás como te digo, para que el sentido del toro es fuertísimo y el arranque, un caballo no le gana. Un caballo no le gana en el arranque. Ya después el caballo le gana, pero en el arranque el toro te gana. ¿Cuántas veces hemos visto en las plazas de toros? Nos tocó aquí en una corrida de Pablo Hermoso en la noche, ya tiene tiempo. Aquí en San Juan. Donde sale el toro corriendo y llega al burladero y ahí quedó el toro. Se estrelló. Se estrelló, pero de esa magnitud que tiene, ¿qué tan arranque tiene? Mencionábamos en algún momento Pajarito. Brincó,
pero es un arranque impresionante donde Sí, no, tienen un... muy impresionante, que vienen de correr en todo el campo, de andar libres, Están libres, todo eso, y las dietas de los toros, Rubén, son también obviamente especiales. Sí, mira, cada ganadero mete lo que él quiere, pero te voy a decir lo más normal: el maíz blanco, el sorgo, la gallinaza, ya se les mete algo de gallinaza, o pollinaza según y ahí se le revuelve con avena molida, alfalfa chicalada, algo de zacate. Es normalmente lo que se le da al ganado. Ya te digo, hay alimentos ya especiales envasados que muchos ganaderos meten, pero ya eso es cuestión de ellos. Digo, para tener esta situación acerca de todo lo que es la alimentación, eso no acabaríamos en toda la noche, sería algo increíble, es ¿no? muy largo esto. Entonces, es una de las facetas de Rubén, de los Pacheco, que nosotros los conocemos toda la vida metidos en la fiesta taurina, en los toros, en todo lo que es. Yo diría, Rigo, perdón, yo diría los caporales, porque hubo muchos caporales. Primero empezó mi abuelo, luego mi abuelo tuvo un hijo fuera de matrimonio, que fue el mayor de todos, se llamaba Beto, también estuvo allí. Metido entre Y ya en la ganadería, buenos, mi papá, Adolfo, varios que fueron, pero te digo, venían de la línea de mi abuelo, que fue extraordinario. Claro. Sí, no digo, nosotros aquí todos los conocemos precisamente por esa situación de acerca de los toros de Lidia, porque pues conocimos a don Venustiano, nos tocó picadorazo Venustiano, verlo, y que nuestro amigo Raúl el Velas, como le conocemos, era el que se lo llevaba con las de estas, le ayudaba con todos con las garrochas de don Venustiano. Nosotros aquí fuimos vecinos de Rubén mucho tiempo, y nos acordamos, Raúl el Velitas era nuestro amigo también, y se iba con él, siempre, él conoció la Plaza México, conoció todo eso, porque era su ayudante de Venustiano. De don Venustiano, en paz descanse también. Don Venus, como le conocía todo el mundo. Que lo conocemos. Esa es su faceta, un pequeño faceta de Rubén como tal. Como charro, Rubén. Mira, como charro, volvemos a lo mismo, yo me crié entre los caballos, entre los toros. Obviamente que me enseño al azar. Y te digo, no es presunción ni decir algo que no es, pero fuimos extraordinarios lazando en el cerro. Mi abuelo no tenía par. Mi papá, unos lazos que en el cerro, Rigo, donde apenas te daba chance la cabeza de la vaquilla, del toro, lo que sea, unos lazos y de puros cuernos, iban como volando. No, hermoso la saben, papá. Y ya ves que la yegua no pasaba y otra vez. La yegua no pasaba y otra vez. Entonces, hasta que pasara la yegua. Es donde yo te digo que la evolución que ha venido ayudas al ganado. Sí. Porque ahí medio matabas las yeguas. Sí, no, era complicado. ¿Y tu caballo? Sí, y tu caballo arriando. Entonces, donde ha ido evolucionando para bien de todo, ¿verdad? Sí, acortas tiempos, acortas todo. Para el público, ya no tienes ahí sentado 3 horas. Las escaramuzas, te acordarás también, Rubén, o sea, utilizaban la manga, todas punteaban, todas las escaramuzas punteaban, por ejemplo, pues nos acordamos de las palomas que eran lo máximo que había. Era lo máximo, eran 12 escaramuzas, y todas puntear las 12. Ya casi era la monumental, ¿verdad? Sí, la llegaron a hacer, no sé si te acuerdas, con las grandes y las infantiles y las juveniles, que eran las... Eran los 3 equipos, ¿no? Entonces, llegaron a hacer una escaramuza monumental también, entonces, efectivamente... La modificación de los reglamentos ha beneficiado al público, a todo el mundo, a los charros, a los caballos, a todo el mundo, y se ha también profesionalizado ya la charrería. Sí, hoy a veces unos torneones que increíbles. Sí, comentábamos hace 15 días fue el torneo VIP ahí en Zacatecas, y una modalidad muy padre que hicieron ahorita en los torneos, en la terna, sueltan los 3 terneadores al mismo tiempo. Cuando sueltan el toro, porque cambian, montan un toro de rodeo, luego lo cambian, sacan uno para la terna, y los 3 terneadores sueltan el floreo y así lo tienen que lazar, y ya cuando hacen la terna, el tercero tiene que tirar su lazada, ya les cuenta y les dan obviamente adicionales. Y está muy padre, la Villa Oro hizo su terna así, y
lazó el cabecero, falló el segundo y luego laza el Lazó el tercero, pero al mismo tiempo tienen que soltar el floreo y así lo tienen que lazar. Y pues es una innovación, pero al final pues es para el espectáculo. Han ido buscándole para que la charrea sea ya un Para que dé más espectáculo espectáculo. completo. En el momento que se Para que cambió luzca. el tercer tiro del pial, que tuvo que modificarse el remate y muchas otras cosas que se han ido profesionalizando para bien de la charrería y pues también del público. Claro, sí, yo creo que ha sido beneficioso para todos, ¿no? Ok, su faceta de pintor y de talabartero, Rubén, Pues mira, vamos, es un estuche de monerías, don Rubén. Bueno, Sí, sí, sí. vamos a irnos con lo primero, la pintada. Mira, yo aquí los regaños de mamá, de mi papá, ¿por qué crees que eran? ¿Porque pintabas? Porque en lugar de hacer la tarea hacía dibujos. Ah, ok. Yo traía mis cuadernos llenos de caballos, de toros, de animales. ¿Nato A también? mí, nato. ¿O algún maestro te No, enseñó? no, nato. Todo fue nato también. Nato. Y a mí me gustan mucho, en general todos los animales, me gustan mucho los venados, Ok. los faisanes, los codornices, o sea, todo lo de campo, Sí, sí, a todo. mí me encanta. Naturaleza. Entonces, no veías tareas en mis cuadernos, puros animales. dibujos. Entonces eran las reuniones de mi papá, de mi mamá, porque sí, y de los maestros también, porque Claro. ahora que pedían la tarea, pues ¿cuál tarea? Dibuja muy bien, Rubén, pero la Sí. tarea, sí. Y y de ahí nació, ya después ahí en la misma escuela me ponían, hacían concursos de dibujo, yo me los ganaba. Claro. Yo me los ganaba. Sí, sí. Y básicamente así fue. De ahí le brincas al óleo. Primero dibujo a lápiz, por lápiz. Y luego ya que vas agarrando un poquito de callo, ya le metes pluma el óleo ya más al último. Sí. Y ya cuando seguimos en la ganadería, por ahí también tengo un cuadro que se lo hice ya, hace 40 años. Un día lo voy a sacar, es un toro, todavía está rústico, así tipo, está rústico, pero está bonito, nomás que no lo tengo marcado. Está chiquito, padrito. Y ese lo hice, fue el primero que hice al óleo. Entonces quedó bien bonito, pero muy diferente, ¿eh? Sí, sí, sí. Quedó así como al estilo rayones y que está muy bonito. Fue el primero que hice al óleo, Rigo. Ok. También, tal vez a lo mejor también porque no sabía manejarlo, ¿verdad? Claro, claro. Y hice uno muy bonito que le regalé a Rafael, más que no sé dónde lo tenga. Un día le digo, oye, le digo, y el cuadrito que te regalé, no supo dónde lo tenía. Ese lo hice con pintura de aceite, fíjate, con pintura de aceite, sí. fue un encierro. Está bien bonito, nomás que con unos magueyes y van los toros y el caporal. ¿Dónde los metió? ¿Quién sabe? Ese lo regalé a él. Sí, sí. Pero te digo, sí, yo le fui buscando tinta, lápiz, colores, de todo, acuarelas le fui metiendo. Y ahora al último lo que pinto mucho es óleo y acuarela. Ok. Por ejemplo, Yo creo que te lo puedes traer de una vez y nos va explicando de una vez sus cuadros, don Rubén, que te va explicando, para que en lo que nos va explicando de la historia de usted como pintor, pues ya nos va enseñando los cuadros. Bueno, como ustedes, ahora sí que ustedes Sí, dirigen. bueno, ahí pues le vayas Ustedes diciendo dirijan la fiesta. aquí para que nos enseñes aquí lo que nos decías, estos cuadros, Rubén. Mira, por ejemplo, el cuadro de arriba, Rigo, yo te digo que yo pinto historias. Acércate, Santi, para que los... Yo casi- los veamos. Acércate. Pinto muy poco de lo que yo veo. Esas todas han sido historias que mi papá me platicaba, que él vivió en carne propia, o sea él me platicaba lo que él vivió en la ganadería. Aquel día arriba es mi abuelo, está dándole de comer a un novillo, le está dando un manojo de alfalfa, y ese lo saqué de una fotografía en blanco y negro que mi papá tenía. La historia de ese es que antes de entrar a los potreros estaban las milpas donde sembraban alfalfa chicalada. Bueno, alfalfa la que luego se hace chicalada. Entonces mi abuelo, antes de entrar al potrero, ya sabía que el novillo lo esperaba. Okay. Y ahí se agachaba, arrancaba lo que agarraba a su mano y se lo llevaba. Un novillo de Lidia. De Lidia, Era de un 3 toro de años. Lidia que Es un toro de Lidia de 3 años. Estamos hablando por eso de que digo, para que pasara eso era algo casi imposible. Bueno, ahí lo ves, he sacado ahí una foto. Tengo la foto, ya se la enseño. Entonces, él ya sabía que el toro lo esperaba ahí, porque diario los iba a ver y le llevaba su ramajo de alfalfa. Bien verdecita, verde completamente la... ¿Y abajo? Bueno, el caballo, ¿no ven que está así como engarrullado? Sí. Pues tenía miedo. Con miedo, caballo, claro, tenía miedo. por supuesto. Ese caballo se llamaba el pajarito. Ok. Bueno, luego el de abajo
en la historia del toreo en México está la historia de la Plaza México, que se inaugura en el 46. Esto fue como, no recuerdo si el 47, ahí tiene 47 o 49, no recuerdo. Ese fue como novillo a la Plaza México. La primera corrida. En una novillada de ese año, como a los 2-3 años de que se inauguró, fue una novillada de Shanghái. Ahí. Y estamos viendo que eran puros corrales de piedra sobre piedra y el fondo del campo. Se llamaban los toriles, era donde estaba el embarcadero de Shanghái de allá. Ahí. Eso yo todavía los conocí. Eso era donde hicieron redondo y jinetean en la fiesta. Y el pantalón, o sea, el atuendo era Mira, al de caporal. Dicen el pantalón que mi abuelo era de jamás franela. lo vieron vestido de civil. Siempre de... Todos los días de todos los años, así como está. Chaquetillas de gamuza, tenía unas chaquetillas de jerga, de muchas tenía, pero siempre vestido de charro. ¿Sí? Que toda su vida así era. Entonces, perdón, Rico. Bueno, déjame, te acabo de acotar aquello. Te digo, ese toro, novillo, porque se lidió como novillo, pesó 420 y tantos, ya era un torito. Es el primer novillo indultado en la historia de la Plaza de Toros en México. ¿Cómo lo ves? Les tocó mucha suerte. Ese. Entonces, allí, de un reportaje que le hizo el diario ya ves que el de los deportes, tenía la hoja mi tío Carlos en Shanghái, y un día me la regaló. Ahí la tengo todavía. Nomás que está deshaciendo. Sí, claro. Estamos hablando de cómo es. Dicen que cuando ya fueron por el toro a México, a la Plaza de México, para traerlo a la ganadería, ahí lo bajaron y lo acababa de curar mi abuelo. ¿Y sabes con qué los curaba? Las heridas de las pullas y de las banderías, con agua de malva. Mi abuela le cocía el agua de malva y con ese curaba. ¿Hierbas? Pura hierbita. Hierbas. Pura hierbita. Ya ves que antes no había que inyecciones y que no había. No. Pues ahí va saliendo del cajón de curas. Okay. Esa es la historia de eso. Hasta mi abuelo estaba así todavía con las manos de que se acababa de lavar y de la baño y todo. Bueno, el que sigue. ¿Sí? De medio. Sí, de medio. Mira, aquellos dos son óleos. Este que vas a ver ahorita es acuarela. Ese es mi papá. Él hice yo esa alegoría tratando de simular las dos historias de él en Shanghái. La historia del mero Shanghái allá con su papá y la historia de aquí de Shanghái de la Laja de don Juanito Sordo Madaleno, que es donde yo estuve con él. Ese toro se llamó Gotita de Miel. Y ese tiene una historia extraordinaria porque ese era, ya hablamos de los grandes, de los medianos y de los chicos. Ese toro cuando tenía 2 años, que lo metimos a bañar, había bañadero, y ya de ahí al corral para la tienda que hablamos hace rato. Te digo, este era mediano, y había otro toro, color bermejo, es como color café rojizo, bermejo. Y le pusimos el veterano, porque en ese tiempo había un brandy veterano español, que salía mucho en los anuncios en la tele. Sí. ¿No te acuerdas? Sí, como no. Era igualito así montado. Sí. El toro montado de cuerno está así. Le decíamos el veterano. Lo llevamos de su potrero al bañadero, que era un corral cuadrado. Y ahí estaban las corraletas para bañar y el baño y todo. Llegando se pelearon. Se peleó con aquel. Ese estaba muy cubeto, muy brocho. Entonces, no sé, desde ahí nos empezamos a fijar en la ganadería de este toro. Porque se atoró con lo brocho del pitón, se atoró un cuerno del otro. Y a la hora que le palanqueó hasta tronó, igual de cuenta que rompiste un palo. Tipo cuando se pelean los venados. Se tronó horrible, pero es el empuchó que le dio. Y la fuerza impresionante que tienen. Y el toro se zafó y tiró un bramiz. Se nota que le dolió muchísimo. Claro. Se fue corriendo y echaba espuma y el hocico abierto y bramaba, pero feo, le dolió mucho. Le rajó de medio el cuerno. De medio le rajó uno de los cuernos. Dijimos, se fregó el toro en la tienda, como tiene que ir a empujar al caballo, ahí se le cae el cuerno. Ahí se le cae el cuerno. Y ahí quedó. Ya el papá y yo, ya bailó los calmados, ¿verdad? Sí, claro. Bueno, a los 8 días, por ahí, ya lo llevamos al corral, ya llegó el fin de semana, y ahí se tentaron. Y no se le cayó el cuerno. Buenísimo el toro, buenísimo. Oiga, don Rubén, estoy viendo que ese es el fierro de la ganadería de Shanghái. Es el fierro y la divisa, verde y grana. Es el color de la divisa. Y si nos damos cuenta en todos los
En los 3 toros que estoy viendo aquí trae el fierro. Sí, sí, sí. ¿Es ese? Sí, Es el fierro de la ganadería de Shanghai. Mira, ¿Qué es la divisa, perdón? La divisa, tú como ganadero, cada ganadero tiene X colores, los que tú decidas, 2 o 3. Y esa te va a representar a ti. Okay. El fierro es con que marcas y es el fierro de tu ganadería. Y la divisa es lo que complementa, es lo que le ponen arriba al toro cuando sale. Cuando sale. ¿Sí? Oye, siempre se pierde algo más. Yo siempre veía que le ponían el de este y hasta ahorita. Hasta sé ahorita, ¿para qué es? pues, es Ajá. eso. Es el prestigio de la ganadería. La ganadería. Es lo que se habla. Y este de acá arriba, este ya es más trascendental, este cuadro de allá arriba que va con... Bueno, mira, ese cuadro de arriba, un conocido de ahí en la ganadería, amigo conocido, fue a España y todavía tengo la tarjeta, fíjate. Traje una tarjetita de esas tarjetitas Okay. normales y venía esa pintura. Yo de ahí la copié. Okay. Ese es un cuadro, ese no es caporal, ese se llama mayoral en España. Okay. Aquí el caporal es el encargado de la ganadería y él es el que manda a los vaqueros. Okay. Y en España, el que manda a los vaqueros, que sí se llaman vaqueros, es el mayor, mayoral. que es el que va ahí en el caballo tordillo. Okay. ¿Sí? Y ahí van arriando el encierro, se supone que se está quemando el potrero y lo están arriando para abajo. ¿Sí? Bien. Y Sí. caporal y mayoral son términos que escuchamos normalmente en las charreadas, pero tienen su diferencia acá Sí, en el yo campo, no en sé sus si orígenes. ustedes han oído alguna vez que yo les he rectificado Sí. cuando están diciendo los demás mayoral. locutores que el mayoral, no señores, aquí en México Es es el caporal, caporal. no es mayoral. Okay. Mayoral es en España, España. digo, para saber decir las cosas. Sí, claro, ¿no? es correcto. Bien. Sí. Sí, cada día aprendemos Bueno, algo más. entonces es ese, allá está el caporal y acá está el mayoral. Mayoral. ¿Y qué hacen? Lo mismo los dos. Nomás que el manejo es diferente. Sí. Aquí se maneja con la riata y en España Con se la maneja con la Con garrocha. la garrocha, sí. Yo- Lo hemos visto mucho, sí, en algunos programas del cerro donde van también, todos ellos traen mucho la garrocha, exactamente. Y ya abajo ya vemos el que nos decías, de José Rubén. Y ese ya es la alegoría de... ¿Cuánto dijiste que era? El 2007. 2007. En sí. el pabellón Don Vasco Sí, Morelia, incluso ahí Michoacán. está. Él metió allí 99 puntos. Él solo. Él solito metió lazo eterna, metió 2 mañanas a pie y remató con el paso. Ahí andaba Ok. haciendo el paso. Por eso está así como. Por eso ahorita. así, Ajá. ahí están Sí, las sí, sí, sí. manganas, está la terna La y está el terna. paso. Ok. Y es le hice correcto. el busto de él pues, para que... Claro, quede bien, ¿verdad? por supuesto. No, extraordinario. Y acá también vemos un plato. ¿También lo pintó usted, don Rubén? Sí, nomás que está en una técnica, como la cerámica, es muy difícil que te agarre la pintura porque se resbala. Entonces, yo hice los toros en papel especial para pintura. Ok. Y ahí los pinté. Dibujé el toro, lo pinté Y lo pegaste. y lo recorté y los pegué ahí. Bien. Pero estos, por ejemplo, ya tienen toda una historia. Mira.